Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 7 del mes de febrero del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 en adelante. Cántico de liberación de David. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él incendiados, e inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron los carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová. Por el soplo del aliento de su nariz envió desde lo alto, y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí. Y no me he apartado de sus estatutos, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el impío y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como las ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce en mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía, me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí,
al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Hermanos, vemos acá un cántico de agradecimiento de David por todos los favores, por todas las victorias que le dio sobre todos los enemigos que aparecieron en la vida de David. Le da las gracias a Dios. David siempre reconociendo sus errores, pero también reconoce que en cuanto ha podido, él ha caminado rectamente para con Dios, haciendo las cosas como a Dios le agrada. En el sentido, David siempre fue un verdadero adorador de Dios, y eso es lo que le valía para con Dios, por lo cual Dios siempre dijo que David estaba conforme a su corazón. Hermanos, aprendamos de David, nos deja muy buenas lecciones, seamos agradecidos. No sé cuántas victorias, no sé cuántas derrotas cada uno de nosotros hemos tenido, pero sabemos que Dios siempre nos va a dar victoria, siempre nos va a sacar, y las derrotas sepamos aprovechar la experiencia para no volver a cometer los errores. Clamar a Dios, pedir salvación, pedir fortaleza para enfrentar cualquier situación que tengamos, nos dará esa victoria. Así como lo hizo con David, así lo hace con nosotros. Seamos agradecidos. Démosle gracias a Dios por cada mañana que nos levantamos, por cada vez que podemos ver y abrazar a nuestra familia, por cada vez que nos podemos sentar a la mesa y comernos un plato de comida, que sea de agradecimiento a nuestro Dios, un cántico, una alabanza, una palabra, en la cual podamos agradecerle, bendecir a Jehová. David lo hacía. Y David con este canto reconoce todos los favores que Dios le ha hecho. Enumera cada una de las cosas que Dios hizo para él. David canta, David alaba a Dios por cada una de aquellas cosas que Dios hizo por él. Cada una de esas victorias que Dios le dio en contra de los enemigos que él tenía. De igual manera, agradezcamos a Dios por cada día que amanecemos, por cada una de las cosas que Dios nos provee durante el día y sobre todo la salvación que nos ha dado. Hermanos, seamos agradecidos, démosle honra y gloria a nuestro Dios por todo lo que nos ha dado hasta el día de hoy. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.